Mi nombre es Miranda y esta es mi historia. Mis padres, Jack y Linda Thompson, tenían carreras exitosas, una hermosa casa en los suburbios y un plan. Un plan que involucraba tener un hijo, su precioso heredero. En su lugar, me tuvieron a mí. Recuerdo el día en que me di cuenta de que no era la hija que esperaban. Tenía 5 años, jugando con mis muñecas en la sala de estar, cuando escuché a mi mamá al teléfono. Sí, es cierto, vamos a tener un niño. Su voz estaba llena de una emoción que nunca antes había oído. Oh, no tienes idea de cuánto tiempo hemos esperado por esto. Finalmente, un hijo. Esas palabras me hirieron profundamente. No lo entendía del todo entonces, pero lo sentí, el dolor de ser la segunda opción, la no deseada. Las cosas cambiaron rápidamente después de eso. El vientre de mamá creció y también la distancia entre nosotras. Papá siempre estaba trabajando, y cuando estaba en casa, todo giraba en torno al bebé que venía en camino. Un día, mamá me llamó a la cocina. Miranda, cariño, necesitamos hablar. Me subí a una silla, mis piernas colgando. ¿Qué pasa, mami? No me miró mientras hablaba. ¿Vas a quedarte con la abuela por un tiempo? ¿No es emocionante? Mamá y papá necesitan prepararse para el bebé. De todos modos, te divertirás más con la abuela. Y así, me enviaron a casa de la abuela. La abuela Rose era la madre de papá, una profesora retirada de literatura inglesa. Vivía en una casita acogedora llena de libros y el olor a galletas recién horneadas. Vivir con la abuela era diferente. Realmente me prestaba atención, me escuchaba cuando hablaba y no parecía molesta por mi presencia. Pasábamos horas leyendo juntas y me contaba historias de cuando era profesora. Por primera vez en mi vida, me sentí amada, verdaderamente amada. 2 años pasaron volando. Tenía 7 años cuando papá apareció en la puerta de la abuela. Es hora de volver a casa, Miranda, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Tu hermano te necesita. Hermano. La palabra se sentía extraña. Mientras conducíamos a casa, papá llenó el silencio con una conversación incómoda. Tu hermano se llama Isen, ahora tiene 1 año. Ahora eres su hermana mayor, Miranda, es una gran responsabilidad. Asentí, sin entender realmente lo que eso significaba. Poco sabía yo que mi infancia estaba a punto de terminar. Entramos en el camino de entrada de nuestra casa. Se veía igual, pero se sentía diferente. Mamá estaba esperando en la puerta, un niño pequeño en su cadera. Miranda, conoce a tu hermano Isen, dijo con voz extrañamente formal. Miré al niño regordete con cabello rubio y rizado. Hizo un gorgoteo y extendió una mano regordeta hacia mí. Hola, Isen, dije suavemente. Y así, a los 7 años, me convertí en algo más que una hermana. Me convertí en una cuidadora, una responsabilidad, una niñera incorporada. Mi infancia se desvaneció, reemplazada por pañales sucios, vigilancia constante y el peso de expectativas que eran demasiado pesadas para mí. Mientras mis compañeros jugaban con muñecas y aprendían a andar en bicicleta, yo cambiaba pañales y calentaba biberones. Miranda, puedes cuidar a Isen mientras hago una llamada, decía mamá, sin realmente preguntar. Yo asentía, ya extendiendo mis brazos hacia mi hermanito. No es que no amara a Isen, lo amaba intensamente. Su sonrisa desdentada y sus manitas curiosas me conquistaron desde el primer día. Pero la responsabilidad constante era abrumadora. Los días se difuminaban en una neblina de escuela, quehaceres y cuidado de niños. Estaba exhausta, luchando por mantenerme al día con mis tareas mientras me aseguraba de que Isen estuviera seguro y feliz. Pero no importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente. Un día fatídico, llevé a Isen al parque. Tenía 2 años, lleno de energía y curiosidad. Me di la vuelta por solo un segundo para atarme los cordones, y en ese momento ocurrió el desastre. Miranda.
El grito de Isen perforó el aire, seguido de un golpe. Me giré para verlo tirado en el suelo, su rodilla sangrando. El pánico me invadió mientras lo recogía, tratando de calmar sus llantos. Cuando llegamos a casa, mamá explotó. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada?, gritó, acunando a Isen. Se supone que debes cuidarlo. Lo siento, solo que... Sin excusas, intervino papá, su rostro rojo de ira. Ve a tu habitación. Hablaremos de tu castigo más tarde. Huí escaleras arriba, lágrimas corriendo por mi rostro. No era justo. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero solo era una niña. Los incidentes se acumulaban, Isen quemándose la lengua con la papilla caliente porque no la soplé lo suficiente, un chichón en su cabeza por una caída que no pude evitar. Cada vez, los castigos eran más severos, la decepción en los ojos de mis padres más evidente. A pesar de todo, la abuela Rose era mi salvavidas. Me visitaba cuando podía, su presencia era un bálsamo para mi espíritu herido. Durante una visita, la escuché confrontar a mis padres en la cocina. Esto es inaceptable, la voz usualmente suave de la abuela era aguda. Miranda es una niña, no una niñera. Su favoritismo hacia Isen la está lastimando. Madre, por favor, suspiró papá. Estos son nuestros hijos. Sabemos lo que es mejor para ellos. ¿En serio?, desafió la abuela. Porque desde donde yo estoy, están descuidando a una hija en favor del otro. Ya es suficiente, intervino mamá. Apreciamos tu preocupación, pero esta es nuestra familia. Criaremos a nuestros hijos como veamos conveniente. Me volqué en mis estudios. La escuela se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía brillar por mis propios méritos. Y brillaba. Mis calificaciones eran una rebelión silenciosa contra la noción de que no era lo suficientemente buena. Los años pasaron volando, y antes de darme cuenta, me encontraba en una encrucijada. La secundaria había quedado atrás y la universidad se avecinaba. A pesar de la lucha constante en casa, había logrado sobresalir en mis estudios. Era mi boleto de salida, mi oportunidad de libertad. Cuando llegó la carta de aceptación, apenas podía creer lo que leía. No solo había sido aceptada para estudiar gestión de inversiones, sino que también había recibido una beca completa. Mis manos temblaban mientras leía las palabras una y otra vez. Mamá, papá, llamé, bajando corriendo las escaleras. Me aceptaron. Beca completa. Oh, gracias a Dios, suspiró mamá, el alivio evidente en su voz. Eso nos ahorra una fortuna. Necesitamos empezar a ahorrar para el fondo universitario de Isen. Mi corazón se hundió. Por supuesto, no se trataba de mi logro, sino del dinero que no tendrían que gastar en mí. Los primeros meses fueron un torbellino de clases, nuevos amigos y el sabor estimulante de la libertad. El dinero de mis padres, combinado con pequeñas sumas que la abuela Rose me enviaba en secreto, era apenas suficiente para sobrevivir. Era cuidadosa con cada centavo, sabiendo lo valiosa que era esta línea de vida. Pero 6 meses después de mi viaje universitario, todo cambió de nuevo. Mi teléfono sonó una noche mientras estudiaba para un examen de finanzas. Miranda, la voz de mamá sonó cortante y profesional. No te enviaremos más dinero. Isen necesita tutores si va a tener alguna oportunidad en la universidad. Necesitamos enfocar nuestros recursos en el ahora. Sentí la familiar punzada de rechazo, de ser dejada de lado. Pero mamá, apenas puedo. Ya eres adulta, Miranda, me interrumpió. Necesitas resolver tus propios problemas. No podemos seguir apoyándote para siempre. Las siguientes semanas fueron una maraña de estrés y noches sin dormir. Busqué en los tablones de anuncios de empleo, apliqué a cada puesto que pude encontrar. Finalmente, conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cercana. Las horas eran largas, el pago escaso, pero era algo. Equilibrar el trabajo y los estudios fue brutal.
Corría de las clases a los turnos, luego me quedaba despierta hasta tarde estudiando. Las ojeras se convirtieron en una característica permanente bajo mis ojos y mis calificaciones empezaron a bajar. Un día particularmente difícil, llamé a la abuela Rose, desesperada por una voz amiga. Miranda, cariño, suenas agotada, dijo, la preocupación evidente en su voz. La presa se rompió y, entre lágrimas, le conté todo, la suspensión de la mesada, las agotadoras horas de trabajo, la lucha por mantenerme al día con mis estudios. Esos absolutos. La abuela se interrumpió, respirando hondo. Escúchame, Miranda. Concéntrate en tus estudios. Aumentaré tu mesada mensual y no te atrevas a discutir conmigo sobre esto. Pero abuela. Nada de peros, dijo firmemente. Te mereces esta educación y no deberías matarte trabajando para conseguirla. Tus padres, bueno, digamos que hablaré con ellos. Fiel a su palabra, el apoyo de la abuela me permitió reducir mis horas de trabajo. Podía respirar de nuevo, enfocarme en mis clases. Mis calificaciones mejoraron y, por primera vez en meses, sentí esperanza. Los años en la universidad pasaron en un abrir y cerrar de ojos, entre libros de texto, exámenes y sesiones de estudio nocturnas. Antes de darme cuenta, estaba de pie en el escenario, diploma en mano, magna cum laude brillando en el certificado. Mientras escaneaba al público, vi a la abuela Rose, radiante de orgullo. Mis padres y Isen estaban notablemente ausentes. Con mi título en mano, se abrieron puertas. Conseguí un trabajo en Stonebridge Investments, una prestigiosa firma en la ciudad. El salario era más dinero del que jamás había visto, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente independiente. Para ahorrar dinero, me mudé con Sarah, una compañera de trabajo que se convirtió rápidamente en amiga. Nuestro pequeño apartamento era muy diferente a los dormitorios, pero era nuestro, y se sentía como libertad. Cuando llegó mi primer cheque, sabía exactamente lo que quería hacer con él. Recorrí cada librería de segunda mano en la ciudad hasta que lo encontré, una rara primera edición del autor favorito de la abuela. El fin de semana siguiente, tomé un tren a mi ciudad natal, regalo en mano. El rostro de la abuela se iluminó cuando me vio en su puerta. Miranda, qué maravillosa sorpresa. Le entregué el libro envuelto, observando cómo las lágrimas llenaban sus ojos al abrirlo. Oh, mi querida niña, susurró, abrazándome con fuerza. No debiste hacerlo. Quería hacerlo, dije simplemente. Has hecho tanto por mí, abuela. Mientras charlábamos tomando té, mencioné que visitaría a mis padres. El rostro de la abuela se tensó ligeramente, pero asintió. Estoy segura de que les encantará verte. Pero cuando llamé, la voz de mamá sonó distante. Oh, este fin de semana estamos bastante ocupados, Miranda. Quizás en otra ocasión. El rechazo dolió, pero lo dejé de lado. Pasé el fin de semana con la abuela en su lugar, disfrutando de su calidez y genuino interés en mi vida. Al abordar el tren de regreso a la ciudad el domingo, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. El tiempo avanzó. 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos y mi carrera despegó. Mis jefes elogiaban mi ética de trabajo y mi perspicacia, y los bonos comenzaron a llegar. Pronto, pude permitirme mi propio apartamento, un espacio pequeño y lleno de luz que era todo mío. Una noche, mientras me acomodaba para pasar una noche tranquila, mi teléfono sonó. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Miranda, dijo sin preámbulos, estos profesores simplemente no entienden a Isen. Le están dando calificaciones tan pobres que apenas ingresó en la universidad de la ciudad. Me mordí el labio, eligiendo mis palabras con cuidado. Mamá, tal vez la universidad no sea el camino adecuado para todos. Hay excelentes cursos vocacionales que Isen podría. No seas tonta, me interrumpió. Tu hermano es brillante, mucho más inteligente que tú, en realidad. Simplemente está incomprendido. Les demostraré
Al colgar, miré alrededor de mi apartamento, la prueba tangible de mi éxito. Sin embargo, de alguna manera, todavía me sentía como esa niña pequeña buscando desesperadamente aprobación. La vida tiene una forma curiosa de trastocar las expectativas. Mientras yo construía mi carrera, ladrillo por cuidadoso ladrillo, la experiencia universitaria de Isen se desmoronaba a su alrededor. Era un día fresco de otoño cuando mamá llamó de nuevo, su voz tensa con frustración. Expulsaron a Isen, dijo sin preámbulos. Viene a casa. Se lanzó en una diatriba sobre profesores injustos y un sistema diseñado para fallar a estudiantes como Isen. Escuché, mordiéndome la lengua para no señalar los miles que habían gastado en su educación, los préstamos que habían tomado para alquilarle un apartamento de lujo, la generosa mesada que le proporcionaban, todas cosas que yo nunca tuve. Encontraremos algo, concluyó mamá. Isen solo necesita tiempo para encontrar su camino. Pensé en Isen, ahora de 21 años, regresando a nuestro hogar de la infancia, mientras yo, a los 27, avanzaba en mi carrera. El contraste era marcado, pero dejé el pensamiento de lado. Las comparaciones son el ladrón de la alegría, después de todo. La vida, sin embargo, tenía otros planes para mí. Fue en un evento de la empresa donde conocí a Jack, alto, de ojos amables, con una rapidez de ingenio que me hacía reír como no lo había hecho en años. Nuestro romance relámpago me barrió de los pies y, antes de darme cuenta, estábamos en una pequeña capilla intercambiando votos frente a un puñado de seres queridos. La abuela Rose estaba allí, por supuesto, radiante de orgullo. Mis padres asistieron también, aunque sus sonrisas parecían un poco forzadas. Isen no vino, citando un vago compromiso previo. Jack y yo nos mudamos a su apartamento, un espacio acogedor que rápidamente se convirtió en hogar. Sus padres, Tom y Ellen, me recibieron con los brazos abiertos, su calidez un bálsamo para mi alma. Un año después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La alegría que me llenó fue indescriptible. Cuando lo anunciamos a nuestras familias, los padres de Jack estaban extasiados. La reacción de mis padres fue más moderada. ¿Ya saben qué es?, preguntó mamá de inmediato. Sacudí la cabeza. Es demasiado pronto para saberlo. A medida que pasaban los meses, su interés en el género del bebé se volvió casi obsesivo. Cuando finalmente revelamos que era un niño, su alivio fue palpable. «Un nieto», exclamó papá. «Es una maravillosa noticia, Miranda». Intenté no darle demasiada importancia a su reacción, enfocándome en preparar la llegada de nuestro hijo. El pequeño Alexander llegó al mundo un martes lluvioso, su diminuta mano envolviendo mi dedo como si dijera, «Estoy aquí, mamá. Te tengo». Mientras lo sostenía, prometí darle todo el amor y apoyo que yo había anhelado de niña. Mientras navegaba por la nueva maternidad, Isen continuaba a la deriva. Tomaba trabajos esporádicos aquí y allá, pero nada duraba. Seguía viviendo en casa, para frustración apenas disimulada de nuestros padres. Durante una rara cena familiar, intenté abordar el tema con delicadeza. «Sabes, Isen, hay un puesto de nivel inicial en mi empresa. Podría recomendarte». «Miranda», me interrumpió mamá con brusquedad. «Tu hermano no necesita tu caridad. Solo está tomándose su tiempo para encontrar la oportunidad adecuada». Papá asintió en acuerdo. «Tú tuviste suerte, Miranda. Las cosas simplemente se dieron para ti. No todos lo tienen tan fácil». Parpadeé, atónita. ¿Suerte? Las noches sin dormir estudiando, los años equilibrando trabajo y escuela, la lucha constante por demostrar mi valía, nada de eso se sentía como suerte. Pero me mordí la lengua, sin querer iniciar una discusión. Mientras miraba alrededor de la mesa, viendo las posturas defensivas de mis padres, la expresión hosca de Isen y al pequeño Alexander balbuceando felizmente en su silla alta, me di cuenta de algo profundo. La familia no se trata solo de sangre, sino de apoyo, comprensión y amor incondicional.
Y a veces, la familia que eliges puede llenar los vacíos que deja la familia en la que naces. Cuando se acercaba el 5º cumpleaños de Alexander, planeamos un viaje a mi ciudad natal, Jack, nuestro hijo y yo. Nuestra primera parada fue la casa de la abuela Rose. Pasamos una tarde maravillosa con ella, Alexander cautivado por sus historias y las fotos antiguas que le mostraba. Al despedirnos, la abuela me tomó aparte. Tus padres han estado teniendo dificultades, dijo suavemente. Quizás es hora de dejar atrás el pasado. Al día siguiente, nos paramos en la puerta de mis padres. Mamá respondió, luciendo más vieja y cansada de lo que recordaba. Papá estaba en su sillón, Isen encorvado en el sofá. Ambos levantaron la vista cuando entramos. Después de saludos incómodos y pequeñas conversaciones forzadas, mamá aclaró su garganta. Miranda, necesitamos hablar contigo sobre algo. Lo que siguió fue una explicación vacilante de sus problemas financieros, facturas médicas, el desempleo continuo de Isen, la deuda universitaria pendiente. Todo se había acumulado. Odiamos pedirte esto, dijo papá, sin mirarme a los ojos. Pero necesitamos ayuda. Miré a Jack, quien me dio un sutil asentimiento. A pesar de todo, eran mis padres. Por supuesto, me escuché decir. Puedo enviarles algo de dinero cada mes. El alivio en sus rostros era palpable. Acordamos los detalles, 1,500 pesos al mes, con el entendimiento de que podrían comunicarse si surgían emergencias. Durante los siguientes 2 años, envié fielmente el dinero cada mes. Hubo solicitudes ocasionales de ayuda extra, un calentador de agua roto, reparaciones inesperadas del auto, a las cuales siempre accedí. Se sentía bien poder ayudar, tal vez finalmente ganarme su aprobación. Cuando llegó el día de Acción de Gracias, nos encontramos de nuevo en mi hogar de la infancia. La casa estaba llena, tíos, tías, primos y la abuela Rose, todos reunidos alrededor de la mesa. Mientras comíamos, mamá y papá no podían dejar de hablar sobre Isen. Lleva 3 meses en su nuevo trabajo, sonrió mamá. Es un trabajador tan dedicado, intervino papá. ¿Viste los nuevos cojines del sofá? Isen los compró con su primer sueldo. Tan considerado de su parte. Miré alrededor de la habitación, notando las nuevas cortinas, la pintura fresca en las paredes, los electrodomésticos actualizados en la cocina, todo comprado con el dinero que yo había estado enviando. Pero me mordí la lengua, sin querer arruinar el ambiente. Jack apretó mi mano bajo la mesa, una muestra silenciosa de apoyo. Alexander, ajeno a las tensiones, charlaba felizmente con sus primos. La cena continuó, el murmullo de la familia llenando el aire. Apenas empezaba a relajarme cuando Alexander tiró de mi manga. «Mamá, ¿puedo ir a jugar a la otra habitación?», preguntó, sus ojos brillantes con el nerviosismo de un niño de 5 años en una reunión de adultos. Asentí, revolviéndole el cabello. «Claro, cariño. Solo no hagas mucho ruido, ¿de acuerdo?». «Está bien». Mientras Alexander se escabullía, retomé la conversación. Apenas había pasado 1 minuto cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla, frunciendo el ceño confundida. El identificador mostraba mamá. Levanté la vista hacia mi madre, sentada directamente enfrente de mí en la mesa. «Mamá, ¿por qué me estás llamando?». Frunció el ceño, negando con la cabeza. «No te estoy llamando, querida. Mi teléfono está en la sala». Justo entonces, Alexander reapareció en la puerta, el teléfono de mi madre agarrado en sus pequeñas manos. La habitación quedó en silencio mientras todas las miradas se posaban en él. «Mami», dijo, su voz resonando en el súbito silencio. Encontré el teléfono de la abuela y quería ver con quién habla. Vi un nombre gracioso, Vaca de Dinero, y lo presioné para ver a quién llamaba. «¿Por qué te llamó a ti, mami? ¿Qué es una vaca de dinero?». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Vaca de dinero? ¿Es eso lo que soy para ellos?
Miré alrededor de la mesa. Mis parientes estaban congelados, los tenedores a medio camino de sus bocas. El rostro de la abuela Rose era una máscara de shock y enojo. Y mis padres se habían puesto pálidos como la muerte. El silencio se alargó, grueso y sofocante, hasta que algo dentro de mí se rompió. Me levanté, la silla raspando ruidosamente contra el suelo. Vaca de dinero, repetí, mi voz temblando. ¿Eso es lo que soy para ustedes? Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Mi padre ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Déjenme decirles algo, continué, dirigiéndome a toda la mesa. Durante los últimos 2 años, he estado enviando a mis padres 1,500 pesos cada mes. Cuando han pedido ayuda extra, también la he enviado. Todas esas cosas nuevas que han estado admirando, las cortinas, los electrodomésticos, la pintura fresca, todo fue comprado con mi dinero. Sentí las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuve. Hice esto a pesar de años de ser tratada como si fuera menos, a pesar de ser enviada lejos de niña, a pesar de tener que trabajar para pagar mis estudios mientras Isen lo recibía todo. Lo hice porque pensé que tal vez finalmente me verían, estarían orgullosos de mí. Mi voz se quebró en las últimas palabras. Pero en cambio, solo soy su vaca de dinero, una fuente para... La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Jack se levantó y puso su brazo alrededor de mí, una presencia sólida a mi lado. Alexander, sin entender del todo pero percibiendo la tensión, vino y abrazó mis piernas. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza, que mis padres dijeran algo, cualquier cosa, una disculpa, una explicación, incluso una negación. Pero lo que vino después me sorprendió hasta el fondo. El rostro de mi madre se endureció, sus ojos brillando con indignación. Bueno, por supuesto que nos ayudas. Te dimos la vida, te criamos, es tu deber. No seas tan sensible por un contacto tonto en el teléfono. Sentí como si me hubieran abofeteado. Años de frustración y dolor acumulados salieron a la superficie. ¿Deber? ¿Eso es lo que piensan que es? Pues déjenme dejar algo claro, desde hoy, se acabó. No más dinero, no más ayuda. Corto lazos. Al mencionar la pérdida del apoyo financiero, la actitud de mamá cambió al instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Miró alrededor de la mesa, buscando apoyo entre nuestros parientes, pero para su sorpresa y la mía, permanecieron en silencio. Uno a uno, desviaron la mirada de su mirada suplicante. Entonces, la abuela Rose habló, su voz temblando de ira. ¿Cruel? ¿Te atreves a llamar a Miranda cruel después de cómo la has tratado? Pues déjame decirte algo, no quiero tener nada más que ver con ustedes. Y pueden olvidarse de cualquier herencia, todo irá para Miranda y Alexander. La habitación estalló en caos. Mamá sollozaba, papá intentaba calmarla y Isen simplemente se sentaba allí, luciendo desconcertado. En medio de todo, sentí la mano de Jack en mi hombro, estabilizándome. Creo que es hora de irnos, dijo suavemente. Asentí, de repente exhausta. Recogimos a Alexander y nuestras cosas, nos despedimos de la abuela Rose y los demás parientes, y salimos sin decir una palabra más a mis padres. Fiel a mi palabra, dejé de enviarles dinero. Las llamadas comenzaron casi de inmediato, primero suplicando, luego enojadas, y finalmente abiertamente abusivas. Cuando los mensajes se convirtieron en amenazas, les advertí que tomaría medidas legales si no se detenían. Finalmente, las llamadas y mensajes disminuyeron hasta detenerse. La vida continuó. Me enfoqué en mi carrera, en Jack, en criar a Alexander. La abuela Rose se convirtió en una parte aún más grande de nuestras vidas, su amor y apoyo un bálsamo para la herida que dejó la traición de mis padres. Pasaron los años. A través de la vid, escuché que Isen había acumulado deudas significativas. Mis padres,
en un último esfuerzo por rescatarlo, tuvieron que vender su casa. Los tres terminaron en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Cuando me enteré de la noticia, me sorprendió descubrir que no sentía nada, ni satisfacción, ni lástima, ni siquiera enojo. Habían tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. Hoy, mientras observo a Alexander jugar en nuestro jardín, con Jack a mi lado y la abuela Rose riendo desde su silla favorita en el patio, me doy cuenta de algo profundo. Finalmente encontré mi lugar, mi valor, y nadie puede arrebatármelo.